Buenas tardes a todas las personas que el día de hoy nos acompañan a este conversatorio con el que pensamos celebrar el 42 aniversario de la Universidad Pedagógica Nacional. Como todos sabemos, hace 42 años se creó esta institución con el propósito de formar profesionales de la educación y ayudar a la profesionalización de los profesores en servicio. Hace 42 años inició esta institución y para todos los que formamos parte de ella es importante celebrar esta fecha. Así es que el día de hoy nos estamos reuniendo para discutir, debatir una serie de ideas en torno a los orígenes de nuestra institución, pero sobre todo a la coyuntura que hoy en día vive y las expectativas de desarrollo que tendremos en los próximos 10 años. Por eso, para nosotros fue muy importante convocar hoy en día a algunos compañeros que pueden ayudarnos con sus ideas a plantear algunos puntos de debate en torno a esta situación. Nos acompañan el día de hoy el doctor Alfonso Torres Hernández, que a reserva de hacer una presentación más específica de él, ha sido director de la unidad UPN en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Nos acompaña también el doctor Miguel Ángel Izquierdo Sánchez, que ha participado como docente de la unidad UPN Morelos desde la década de 1980. Y nos acompañan dos compañeros de la unidad Ajusco, el maestro Manuel Campiño Roldán, profesor de la licenciatura en Psicología Educativa, y el doctor Miguel Ángel Vértiz Garbán, especialista en cuestiones de gestión y política educativa, que imparte clases, entre otras, en la licenciatura en Administración Educativa de la unidad Ajusco. Sin más, quisiera darle la palabra en primer lugar al doctor Alfonso Torres Hernández, que, como dije anteriormente, es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Cuenta con la licenciatura en Educación Primaria y también es maestro por la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Hidalgo. Además de ser licenciado en Ciencias Naturales por la Escuela Normal Superior para Cursos Intensivos de México y profesor de Educación Primaria por la Escuela Normal Federal Valle del Mezquital. Ha sido profesor de casi todos los niveles educativos: primaria, bachillerato pedagógico, licenciatura, maestría y doctorado, así como asesor técnico regional en educación primaria e investigador en el campo de la política y gestión, además de, como ya mencioné, director de la unidad UPN Hidalgo. También ha fungido como conferencista, tallerista en eventos académicos y articulista en diversas revistas educativas. Entre sus publicaciones se encuentra ser coautor de los libros Escenarios Educativos en el Estado de Hidalgo, la construcción de una nueva racionalidad en las funciones de supervisión y dirección en la educación básica del Estado de Hidalgo, y el poder y la educación en el proyecto de la nación, este último editado por la UAM Xochimilco. Sin más, le cedo la palabra al doctor Alfonso Torres, quien va a disertar en este conversatorio
en torno a los tres planteamientos que señalé hace rato. En primer lugar, nos planteará algunas ideas en torno al origen de la Universidad Pedagógica Nacional. En segundo lugar, nos hablará de cómo visualiza él el papel de la UPN en estos momentos de contingencia por los que atravesamos, para cerrar su participación con la visión que él nos plantea para el desarrollo institucional en los próximos 10 años. Le damos la palabra al doctor Torres. Gracias. Y un saludo a todos los upenianos que nos escuchan y nos ven. Creemos que es momento de reflexión. Siempre ha sido un momento de reflexión sobre la Universidad Pedagógica Nacional, eso lo sabemos al interior de las unidades, pero siempre en el entorno y contexto de un año más de vida de la universidad es pertinente ponerla al centro de nuestras reflexiones, ponerla al centro de nuestros pensamientos, de nuestras propuestas. Bueno, la UPN, como es de todos conocido, fue decretada su creación un 25 de agosto de 1978 y dio a luz el decreto de creación el 29 de agosto del mismo año. Esta universidad se genera a través del marco de una demanda que hizo el sindicato en el proceso de campaña de López Portillo. Un sindicato que también vivía en un contexto de un priismo duro, de un presidencialismo muy rígido que se vivía en esa época y que duró muchos años más. Ese es el contexto en el que se solicita la creación de la Universidad Pedagógica y en el contexto en el que nace la Universidad Pedagógica. Creo que el primer año en el cual tuvo nacimiento la universidad se dieron interesantes debates, particularmente en torno al sentido que se le iba a dar a la universidad, porque entonces también estaba en debate, como lo está actualmente, también la educación normal, y era una cuestión que se sometió si iba a estar articulado al funcionamiento de la educación normal, si iba a estar en un sentido exclusivamente universitario. Finalmente, después de un año, creo que se define el rumbo de la propia universidad, o antes de un año, y se define primero una de las cuestiones importantes, incluso en un texto que narra la historia de la universidad de Ernesto Meneses y que recupera a Pablo Latapí, nos plantea ya una narrativa de cómo finalmente la universidad decide desligarse totalmente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y a partir de ahí considero yo que nace como una institución dedicada a la profesionalización de los maestros, a la formación de profesionales de la educación, que finalmente era una demanda no solamente del sindicato, sino también de los propios maestros. En el escenario de la formación de docentes, las escuelas normales ya no alcanzaban a atender este tipo de demanda, y bueno, la creación de la universidad creemos que empieza a dar una respuesta. El mismo Ernesto Meneses nos menciona, ¿no?, que la Universidad Pedagógica Nacional se inició en un proceso de mejoramiento de la calidad de la educación, se abrieron para los maestros en servicio posibilidades de formación universitaria y se integró un sistema nacional de formación de profesores para responder en calidad y cantidad a las demandas que el desarrollo del país exige. Creo que es de todos conocidos también que esta cuestión del funcionamiento de la universidad siempre ha estado articulada a la creación de un sistema nacional de formación, actualización y superación del magisterio. Otro dato que me llama la atención, y esto nos los plantean en el informe que hace José López Portillo al salir de la presidencia en 1982,
hay un gran porcentaje de docentes inscritos en la Universidad Pedagógica. El magisterio entonces andaba en los números de alrededor de 600,000 docentes y nos plantean que alcanzaba un porcentaje de 18%, ¿no? Yo creo que ese es un indicador cuantitativo que nos permite la respuesta, ¿no? El impacto que tuvo la propia universidad en esos primeros 4 años de su creación, del 78 al 82, ¿no? Un impacto que creemos que ha sido mantenido y que más adelante, ¿no?, se vio rupturado con el asunto de la descentralización administrativa en 1992. El dato preciso que nos menciona era de 105,000 estudiantes que se tenían en la universidad, y se esperaba que para el siguiente año, en el 82-83, se alcanzara una matrícula de 128,000 alumnos, alcanzando ya un porcentaje del 20% de los que se tenían considerados, ¿no? La otra cuestión que se plantea es, en ese mismo año, pues es la creación de las unidades UPN, inicialmente creadas y establecidas en el decreto de creación como dependencias. Hubo mucha incertidumbre porque en esos casos se pensaba que no se podía replicar toda la estructura universitaria que se tenía en el Ajusco, no se podía replicar en las entidades federativas. Sin embargo, bueno, como es de todos conocido, la UPN, al ser una institución pública de educación superior y desarrollando las 3 funciones sustantivas de docencia, investigación y difusión universitaria, pues así es como se crearon las unidades y empezó a desarrollar ese tipo de servicio en cada una de las entidades federativas, particularmente centradas en el asunto de la docencia, pero a través de los años el desarrollo de las propias unidades le ha permitido avanzar en los ámbitos de la investigación y de la difusión. En algunas unidades más que en otras por las condiciones institucionales que un poco más adelante estaremos comentando. En relación a ese primer punto es lo que yo les compartiría inicialmente. Bien, maestro, doctor Torres, muchas gracias por su participación en este conversatorio, y le damos la palabra al doctor Miguel Ángel Izquierdo Sánchez. Él cuenta con doctorado en Educación por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ha hecho una estancia postdoctoral en la Universidad de British Columbia, en Canadá. Cuenta también con una maestría en Educación por la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans, y una especialización en Sistemas de Educación Abierta por la UPN Ajusco, además de contar con una licenciatura inicial en Matemáticas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesor de tiempo completo y director en la unidad UPN Morelos a partir de 1981, y subsecretario de Educación Media Superior y Superior del Estado de Morelos en el periodo 2014-2017. Ha impartido cursos en licenciatura, maestría y doctorado, y cuenta con más de 85 conferencias en eventos locales e internacionales sobre temas de gestión, evaluación, planeación e investigación educativa. Es autor también de distintos textos académicos, entre ellos Sobrevivir a los estímulos académicos, Estrategias y conflictos, El trabajo colegiado en las instituciones de educación superior, Aislamiento y fragmentación de la academia, Prácticas, funciones e identidad de los apoyos técnico-pedagógicos de educación básica pública en Morelos, y ha coordinado el texto Políticas y acontecimientos educativos, a la vez que es autor del libro Andanzas por el Sistema Educativo.
Sin más, le damos la palabra al doctor Izquierdo. Muy buenas tardes, queridas y queridos compañeros del país, compañeros del equipo de refundación, organizadores, celebrando, por supuesto, este 42º aniversario y agradeciendo la invitación para conversar con ustedes. Abordo de inmediato el asunto de los varios significados que advierto sobre la creación de la UPN para el sistema educativo nacional. Quiero ubicarme en los varios actores que confluyeron en su nacimiento y los significados respectivos que considero le dieron. Para la cúpula del CENTE, la creación de la UPN significó una nueva agencia de colocaciones clientelares. En su ya consolidada dominancia del sistema educativo público, con sobradas oportunidades de colocar a sus agentes por la puerta trasera, esto es, dando plazas a parientes, amigos, dependientes políticos y dirigentes. No tenía proyecto académico el CENTE, sino político, y la UPN se convirtió, con varios rechazos locales, en uno más de sus tentáculos. Por otro lado, para la SED, como para el Magisterio Nacional, significaba la creación de la UPN el cumplimiento de una demanda magisterial por elevar los niveles de formación y superación del magisterio bajo el discurso de la calidad educativa, en un entramado con reglas académicas mínimas de ingreso de su planta académica mediante el concurso de oposición, pero con centralización en la estructura del mando. Para académicos del país, su creación significó un nuevo mercado académico en todas las entidades de la Federación, que se encontraba por entonces en extraordinaria expansión, con decenas de plazas disponibles en 76 unidades al menos. En lo político, el resultado ha sido una institución que, aspirando originalmente a ser la rectora del sistema de superación y actualización de los maestros de las escuelas públicas del subsistema básico, fue perdiendo interés para el CENTE, salvo en ciertas coyunturas, al salirse de su control político en la mayoría de las entidades. También fue relegándose paulatinamente por la SED, al encontrar oposición del CENTE para destinarle más recursos y aumentar su mandato, su rango de acción, y para los gobernantes locales fue convirtiéndose en un polo de atracción para destinar sus plazas a clientes, para hacer botín de sus unidades, como de sus recursos financieros. Pese a tal escenario político, sorprenden varios logros mayores, nacionales, regionales y locales, producto de la dinámica académica interna construida por grupos de académicos, en ocasiones con apoyo de autoridades que han resignificado a la UPN. Mencionaré algunos pocos locales, regionales, nacionales. El primero que cito es el nacimiento, a manera de mero ejemplo, el nacimiento y consolidación de la UPN Zitácuaro, entre comillas, ilegal, sin registro, que gracias a la atinada y masiva gestión de sus estudiantes y académicos logró muy temprano lo que otras unidades no conseguían o no han conseguido. Esto es, servicios propios, generar recursos y administrarlos de manera independiente, crecer en posgrados, ganarse a la población local. Sí, es un caso extraordinario, pero habla de las capacidades no imaginadas de los actores upenianos para conseguir sus metas educativas y organizativas, empleando cuanto resquicio descubrieron ante varios tipos de cerrazones presupuestales vigentes aún. Paso a resaltar ciertos logros regionales y nacionales, producto de alianzas entre académicos de varias unidades cercanas o lejanas entre sí, o de convocatorias de la JUSCO, que se propusieron diseñar y operar programas educativos, entre ellos cursos, diplomados, especializaciones y posgrados, a partir de necesidades registradas por ellos mismos o por autoridades educativas de su respectivo ámbito. En este caso estamos hablando de ir más allá del mandato original de la UPN
de ocuparse de la docencia, típico de ocuparse de docencia e investigación en educación básica y pasar a trascenderlo. Esto es, atendiendo la educación media, superior y superior, a poblaciones vulneradas, a sectores específicos, no solo de docentes, sino también de directivos y supervisores, en sus necesidades de formación, superación y actualización. En este camino, algunos colegas resignificaron sus carreras académicas, convirtiéndose a su vez en expertos diseñadores curriculares, solicitados en los ámbitos público y privado por sus creaciones y por sus diseños originales. No conozco un registro de la abundancia de tales diseños curriculares, pero les aseguro que cada unidad y región tiene sus logros respectivos. Si bien se me acaba el primer tiempo, debo reconocer el logro continuado por ciclos de convocarnos a la refundación de la UPN, ese impulso esperanzador que al costo de los bolsillos de sus trabajadores sigue vivo, con importantes propuestas para dar viabilidad a esta institución y que abordaremos en las siguientes intervenciones. Con eso arranco. Sigo atento a sus intervenciones. Muchas gracias, doctor Izquierdo, por su participación. Y a continuación, quiero recordarles al público que nos esté escuchando que en este conversatorio Origen y Futuro de la UPN, primero escucharemos a nuestros 4 ponentes en los 3 bloques de intervención que hemos planteado. Estamos en el primer bloque, que tiene que ver con el origen de la UPN, y al finalizar en los 3 bloques haremos una ronda de respuestas a las preguntas que nos hicieran llegar ustedes por el chat. Así es que les solicitamos que cualquier pregunta que tengan nos la dirijan a través del chat. A continuación, voy a dar la palabra al maestro Manuel Campiña Roldán. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación Gráfica por la UAM Azcapotzalco. Estudió una licenciatura en Educación en la UPN 094 con mención honorífica. Tiene una especialidad en Computación y Educación por la UPN Ajusco. Es actualmente maestrante en Diseño, Información y Comunicación por la UAM Coajimalpa y ha hecho estudios sobre formación docente, presidencialismo, y es autor del texto Semblanza Histórica de la UPN 1978-2018, de próxima publicación por nuestra universidad. Se desempeña desde la década de los 90 en la UPN Ajusco, donde ha sido profesor de la licenciatura en Psicología Educativa. Sin más, le doy la palabra al maestro Campiña. Buenas tardes. Muchos saludos a todos. Felicitémonos todos por estar en esta gran institución que con sus bemoles o con algunas cosillas que han pasado, bueno, nos ha dado cobijo a todos y hace llegar a significar para nuestra vida muchísimo. Bueno, la primera pregunta de qué significó la creación para la UPN para el Sistema Educativo Nacional, pues yo la contestaría sin duda afirmando que fue una gran oportunidad. Más coincidiendo con la participación del maestro Izquierdo, me parece que sí, de inicio, vemos en la UPN una tendencia corporativa que continúa. Desde mi investigación puedo afirmar que no se hubiera logrado sin el programa inicial. Y por lo tanto, pues tenía objetivos alineados a los intereses corporativos, a estos casi-casos, que como sabemos, desde el origen del CENTE se han estado dando, siempre alineados a los objetivos del poder político.
quien actúa para quitar o poner a su antojo y según su conveniencia a los distintos ministerios del sindicato. El CENTE juega todo su poder para lograr la aprobación a través de una serie de tácticas como ofrecer el apoyo a José López Portillo con unas situaciones medio oscuras, que bueno, ahorita no es conveniente tanto hablar de ese. Pero nos encontramos que, bueno, ya aprobado el proyecto, vemos como los secretarios de Educación ya tenían algunos proyectos, como años anteriores, poner al sistema de información docente el sistema universitario. En particular, esto me lo platicó Porfirio Muñoz Ledo en una entrevista que le hice, que está en nuestra revista de la UPN. Entonces él me parece como que frena el proyecto inicial ya cuando toma posición José López Portillo. Hay una comisión subsecretaria que realmente logra todo, en esa primera comisión se logra todo lo que quería el CENTE, que era básicamente integrar a todas las instituciones de formación docente en la UPN. Porque posteriormente sale Porfirio Muñoz Ledo, entra el maestro Solana, y el maestro Solana se toma muy en serio el proyecto de la UPN y decide retomarlo para el Estado. Francisco Miranda afirma que en los 80s es una gran oportunidad para que el Estado retome el control de las instituciones docentes. Entonces tenemos dos visiones encontradas, tanto la de que llamaría los neoliberales contra la visión corporativa del sindicato, haciendo maniobras políticas y estrategias casi de guerra, podemos atestiguar. Pero en esta dinámica nace la universidad con grandes proyectos, con grandes ideas, pero también proyectos muy acotados que disminuyen la buena intención. Desde los fundadores, algunos decía el doctor Mikhail Chernovsky, ¿cómo vamos a fundar una universidad en meses? Entonces se lleva años, le decía el maestro Javier Almeno, bueno, pues sí, pero nosotros vamos a hacer, ¿no? Entonces resulta importante atestiguar cómo, como afirma el doctor Izquierdo, la UPN transita de ser un organismo certificador y patrimonialista a través de los años en una verdadera universidad. Vemos que proyectos sui generis muy cuestionados su eficacia termina adoptando, como ya muy claro, un reconocimiento del sistema universitario. Y entonces la UPN ha venido a ser un muy importante activo del Estado mexicano. Y con esto terminamos mi primer proceso. Muchas gracias, maestro Campiña. Le agradecemos su participación y pasamos con nuestro último ponente para este bloque, que es el doctor Miguel Ángel Bertis Galván. Él es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, donde obtuvo medalla al mérito universitario. Es maestro en Administración y Políticas Públicas por el CIDE, donde también obtuvo el reconocimiento a la excelencia académica. Es maestrante en Educación con enfoque en Educación en Línea por la Universidad Virtual de Guadalajara y cuenta con un doctorado en Estudios Organizacionales por la UAM Iztapalapa. Es profesor de la UPN Ajusco y ha participado en los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior. Es también miembro de los comités científicos de varias revistas
y actualmente responsable del proyecto CONACYT, diagnóstico de problemáticas de la asesoría técnico-pedagógica en escuelas multigrado. Sin más, le doy la palabra al doctor Bertis. Pues muchas gracias, Vicky. Pues gracias a todos los colegas que me precedieron. Me parece que las intervenciones han sido muy adecuadas. Voy a compartirles algunas láminas para mi intervención. Entonces, bueno, aquí de manera muy sucinta quiero presentar lo que significó la creación de la UPN en el Sistema Educativo Nacional a partir de sus proyectos. Yo lo que planteo aquí es recuperar los dos grandes, si bien había a lo mejor muchas versiones, muchas vertientes sobre lo que debería de ser la Universidad Pedagógica Nacional, había en general dos proyectos alternativos que estuvieron en pública. Al final se integraron en un proyecto que con sus matices fue el que fue desarrollando las actividades del UPN en los siguientes años. Estaba por una parte el proyecto que se impulsaba desde la Secretaría de Educación Pública, que básicamente veía la creación de la Universidad Pedagógica Nacional como un proyecto, como una oportunidad de crear cuadros especializados para fortalecer y profesionalizar la administración pública y los procesos de gestión y de implementación de acciones educativas del Estado en el sistema educativo nacional, principalmente para el gobierno federal, porque también estaba involucrado el debate con los gobiernos estatales, pero bueno, la realidad de la centralización del sistema educativo en ese tiempo estaba más bien pensado para el gobierno federal. Bueno, también por otra parte estaba la discusión que planteaba el CENTE, particularmente de este grupo que se llamó, todavía hay mucha historia sobre este grupo que se llama Vanguardia Revolucionaria, que trataba de impulsar un proyecto dentro de la Universidad Pedagógica Nacional donde se profesionalizara a los docentes en activo a través de su profesionalización con grados de licenciatura. El contexto particular de estos proyectos era pertinente la discusión que se daba porque el sistema educativo nacional estaba altamente centralizado hacia la federación. La descentralización vino mucho después y bueno, ese es un tema que abordaremos en la segunda intervención, que fue un elemento que dio un contexto, una revolución en el contexto, junto con otros elementos que generó condiciones diferentes, por lo tanto, una falta ya de consonancia entre lo que es el proyecto educativo inicial y la nueva realidad. En este momento, estos dos proyectos tienen mucho sentido porque el sistema educativo está centralizado, federalizado, y ahí se toman todas las decisiones y por lo tanto el gobierno federal de aquel entonces tiene una enorme tarea para la burocracia y para los procesos de diseño, de implementación, de seguimiento de materiales didácticos que deberían elaborarse para dar el servicio a todo el país y además en una etapa todavía, si bien ya desacelerada, pero todavía de expansión del sistema educativo. Por otra parte, la enorme necesidad o la enorme tarea de profesionalizar o nivelar a los docentes que habían cursado sus estudios en las escuelas normales bajo una modalidad en la que era equivalente a un bachillerato más que a una licenciatura, el paso por la normal, pues la tarea de nivelar a una gran cantidad de docentes, a más de 1 millón de docentes que no tenían el grado de licenciatura con una licenciatura, también se veía como un importante reto y una tarea realmente trascendente para un proyecto de la Universidad Pedagógica Nacional. Bueno, pues en este contexto hubo una fase importante de desarrollo de este proyecto, porque era altamente consonante con su contexto. Una fase de expansión en la generación de docentes con estudios de licenciatura muy importantes. En esta tarea se generó a pasos muy acelerado. La universidad era altamente pertinente, era realmente la universidad de los docentes, porque durante mucho tiempo, hasta la reforma de las normales, que elevó el grado de estudios en licenciatura, hasta ese momento la forma en que los docentes y los que se dedicaban a la educación
elevaban o se convertían en profesionales de la educación con grado de licenciatura era a través principalmente de la Universidad Pública Nacional. Y por otra parte, el fortalecimiento de las capacidades gubernamentales también fue relevante. Aquí había también un enorme entendimiento, una concordancia muy importante entre lo que los académicos y lo que las personas que formaban parte de la Universidad Pública Nacional decían y consideraban pertinente para el sistema educativo nacional con lo que la propia política educativa desarrollaba. En la siguiente intervención quisiera abordar los elementos que cambiaron el contexto. Uno de ellos fue una crisis económica y de la administración pública que convirtió la visión del gobierno o transformó la visión del gobierno hacia un corte de políticas que ya no eran consonantes con lo que se hacía en la UPN. La época de lo que conocemos como las políticas neoliberales hizo una separación, un distanciamiento, si bien ideológico, también pragmático del quehacer, de la forma de hacer, la profesionalización de la educación entre las formaciones y los programas de formación de la Universidad Pública Nacional y los cuadros que la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno Federal esperaban incorporar en sus filas para el quehacer de la profesión de la Administración Pública de Educación. Bien, pues esta sería mi primera intervención sobre la primera parte. En el siguiente momento abordaría los temas que he un poco anticipado con un poquito de más reflexión. Muchas gracias. ¿Continúo, maestra Virginia? Sí, lo que pasa es que el operador no tenía que abrir el micrófono. Les recuerdo a nuestros participantes que su participación debe constreñirse a 5 minutos y pasamos al segundo bloque de participaciones con el doctor Alfonso Torres sobre la situación de la universidad en esta contingencia por la que atravesamos. Adelante. Bueno, quisiera plantear primero unos breves antecedentes. Se fue vanguardia revolucionaria, pero llegó el portillismo con los políticos liberales, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en 1992? Bueno, la descentralización educativa y con ello la descentralización de las unidades UPN que quedaron a cargo de las entidades federativas. Creo que en distintos espacios y en muchos documentos se ha planteado la situación de las unidades UPN desde 1992. Quedaron a la deriva, quedaron en el descobijo presupuestal federal, ¿no? La infraestructura y equipamiento se vio ya muy limitada, su desarrollo institucional se impactó porque no hubo creación de plazas, se vieron congelada la creación de plazas, por consiguiente los concursos de oposición. De igual manera también las becas que tenían los docentes fueron desapareciendo poco a poco y eso finalmente nos da una cierta lectura. Este impacto de las políticas neoliberales en la década de los 90 priorizó el asunto de la capacitación por encima de la formación. De alguna manera, ahí la lectura que se hace es de que se le daba un lugar a la universidad pedagógica, un lugar periférico en las cuestiones de formación, actualización, superación profesional. Este debate ha sido continuo desde 1992. Ahora únicamente recupero, por ejemplo, lo que se empezó a trabajar por parte del Consejo Nacional de Autoridades Educativas en 2008, que se conformó una subcomisión técnica y un grupo de trabajo, un representante de cada entidad federativa y del entonces Distrito Federal para hablar sobre la situación de las unidades UPN. Tuvimos la oportunidad de participar en este grupo y se identificaron entonces 9 grandes asuntos para la UPN. El primero era la modificación y la definición jurídica de las unidades UPN, revisar el proceso de recategorización, el establecimiento de un tabulador común en las distintas entidades federativas, fortalecer su infraestructura, delimitar su oferta educativa, revisar en su caso elaborar normas para el ingreso, permanencia, promoción de la docencia y la investigación,
la formación y consolidación de cuerpos académicos, la promoción de la superación profesional y articular y complementar las actividades de las escuelas normales y unidades UPN en las entidades federativas. Después de un análisis que duró aproximadamente 2 años, en el 2010, se presentan 3 grandes puntos que tenían que ver con el régimen jurídico de las unidades UPN, la cuestión de su proyecto académico, la oferta educativa y desarrollo profesional y el modelo de financiamiento, asuntos laborales y infraestructura. En esos 3 puntos se concentró. Yo sí quiero decir que a partir de esa discusión, porque se insistió mucho en el asunto de la definición jurídica, pues uno de los primeros resultados del 2011 fue la descentralización de las unidades, la definición jurídica de las unidades del Estado de Chihuahua, ¿no? Bueno, ese ha sido el debate que hemos tenido en las unidades UPN, siempre la búsqueda de una gestión para mejorar las condiciones de desarrollo institucional. Y creo que ahora que se da el asunto de la pandemia, estas desigualdades que se tienen frente a otras instituciones públicas de educación superior, pues afloran, ¿no? Nuestros alumnos no tienen acceso al internet, no tienen condiciones que les permitan un estudio, nuestros propios asesores, la propia infraestructura, el equipamiento de las unidades es insuficiente para atender esta necesidad, pues que a todos nos agarró desprevenidos, ¿no? Yo planteo estos puntos necesarios, ¿no?, que debe de jugar la UPN. Primero, la política educativa debe de reconocer la pertinencia del servicio educativo de la universidad en este momento. Y a la vez de reconocer su pertinencia, reconocer el potencial que tiene, ¿no?, como parte de las estrategias que se pueden configurar desde la política educativa. O sea, cada unidad UPN puede ser un vínculo institucional importante en apoyo a los docentes, a través de estas actividades de conversatorios, de cápsulas, de videoconferencias, de espacios tutoriales, ¿no? También esta potencialidad, pues hasta el momento no se advierte claramente, ¿no? Pero no se advierte también por la condición que se tiene. Eso hay que decirlo, ¿no?, porque no se quiere hacer, ¿no? Se tienen que reforzar los vínculos entre educación básica y con educación media superior, particularmente los docentes de nuevo ingreso. Creo que ahí hay un campo amplio para la propia universidad de empezar a formar también profesionalmente a quienes ya tienen esta responsabilidad de la docencia, ¿no? El apoyo estatal para fortalecer sus áreas de extensión, difusión educativa. O sea, ¿qué pasa desde el 92? Bueno, que nos vimos centralizados en las unidades a atender el asunto de la docencia y no teníamos los recursos para hacer investigación o para ampliar el asunto de la difusión y divulgación del conocimiento. Creo que ahí el Estado debe de procurar una inyección de recursos que fortalezca estas áreas, particularmente en este contexto actual. También es necesario, y yo creo que esto es casi obligado por parte al interior de la comunidad académica de la UPN, que es el replanteamiento de los programas formativos que tenemos, ¿no?, de licenciatura, de posgrado y educación continua. No es desconocido que en este proceso de pandemia nos ha llevado a desplazamientos de pensamiento, ¿no?, que nos obliga a ello. O sea, ya los programas que tenemos, ¿no?, todas las cuestiones de los contenidos, pues están pensados de alguna manera para cuestiones de tipo presencial. Es momento entonces de sentarnos también a analizar la oferta educativa que tenemos y generar una nueva oferta educativa en este contexto que responda mejor a las necesidades de los docentes. Y para ello, yo hoy por la mañana, con algunos compañeros de centros de maestros acá del estado de Hidalgo, decíamos, ¿qué necesitamos para ello? Para empezar a articular esfuerzos institucionales también. Bueno, necesitamos un diagnóstico de necesidades de información, pero ya derivados de todo este contexto de la pandemia, y yo creo que ese diagnóstico puede aclarar mucho del potencial que puede ofrecer la UPN para los docentes. Sería eso.
Le pedimos sin más, por favor, al doctor Miguel Ángel Izquierdo su participación. Sí, con todo gusto. Claro, aprovecho el contexto que nos acaba de dar nuestro querido colega Alfonso Torres y me voy directo al planteamiento de esta pregunta: ¿qué papel debiera jugar la UPN en el contexto de la pandemia que estamos atravesando? Son varios los roles que veo susceptibles de asumir como universitarios, como universidad, y algunos de ellos creo que estamos moralmente obligados a tomarlos. El primero, los efectos de esta pandemia en la sociedad han creado un laboratorio socioeducativo en cada una de nuestras comunidades, en nuestras localidades, en nuestros núcleos familiares y agrupaciones de pertenencia, en el que de manera diaria, en tiempo real, se enfrentan posiciones de saberes, de conocimientos, de fuerzas políticas que retan nuestras teorías del aprendizaje, nuestros preconceptos y certezas sobre el rol transformador de la educación. Hoy día la ignorancia campea, pomposa en las redes sociales, en los medios, impunemente, a velocidad nunca antes vista y vestida de grados académicos y de falso prestigio. Se invoca a prestigiados investigadores de la Universidad de X, por supuesto una universidad lejana y exaltada, quienes aseguran tener un remedio, una cura, un tratamiento y respuesta social a la pandemia. Y tras un ligero análisis, que muy pocos hacen por cierto, pese a tener las herramientas para hacerlo, se demuestra que aquello era un fraude, un timo, un engañito. Sostengo que ese rol esclarecedor, iluminador del debate, clarificador de la importancia de basar en evidencias científicas el debate público y familiar para salir de la pandemia, debe ser asumido por los universitarios del país. ¿Me siguen? ¿Sí me escuchan? Y debe ser asumido incluso por los preparatorianos. Estamos ante un área eminentemente educativa y de escasa presencia curricular, el cuidado de sí en toda su extensión, asunto de valor personal, familiar, social, que debiera atravesar no solo coyunturalmente al sistema educativo. De ahí que las y los peñanos debiéramos involucrarnos en una reforma curricular de fondo a todos los niveles que dé mucho mayor peso a ese tema, al cuidado de sí, y a las artes que, como ha sido demostrado por varios analistas, han salido al quite durante el confinamiento para generar resiliencia, para generar esperanza, cohesión social y entendimiento. Los artistas lo han hecho de manera espontánea, han subsanado un enorme hueco que las instituciones educativas han tardado semanas y meses en atender. Por eso sostengo que para este periodo necesitamos armar más alianzas, pues ya hay algunas, con el sistema de salud, con los artistas, con los subsistemas científico-tecnológicos tan golpeados, para elaborar y operar estrategias educativas de acompañamiento a las políticas sociales para enfrentar esta severa crisis. Y en eso nuestros estudiantes pueden jugar un importante rol, tanto durante sus prácticas profesionales como durante su servicio social, durante los ejercicios de prácticas de cualquiera de sus materias. Esto es, hay oportunidades para darse el lujo de poner en acción las metodologías de la investigación y las teorías que estudiamos semestre a semestre, en lo que pueden aportar para enfrentar la crisis. Sí, una tarea de este género está en repasar y practicar socialmente, día tras día, las reglas de la argumentación válida para ordenar y civilizar las discusiones y confrontaciones y convertirlas en un debate civilizado. La confrontación política en curso por efectos de la crisis, la pobreza y la miseria y decenios de corrupción escandalosa ponen ante nosotros la importantísima tarea de generar vías de intervención socioeducativa, dando causa a iniciativas viables, solidarias, atendiendo a las urgentes necesidades de las mayorías voluntarias. Por otra parte, el diagnóstico elaborado semanas pasadas por nuestros colegas
académicos que encuestaron a más de 6.000 upenianos y upenianas, nos da indicaciones de áreas de oportunidad, de acción, como la necesidad de abordar la salud mental, de generar resiliencia, de aprender de las interacciones que se han estado dando durante la pandemia con nuestros alumnos, con nuestro profesorado, con el magisterio. Además, estamos en posibilidades, sobre todo nuestros estudiantes, de apoyar infantes y jóvenes que están dejando la escuela por sus condiciones económicas adversas, en pobreza y extrema pobreza. Junto con ello, estamos en condiciones de dar seguimiento a las formas en que docentes y directivos salen adelante de las condiciones de operación a distancia o mixtas, de escolarización, y hacer de esos registros una poderosa base empírica para investigaciones educativas. Estas son algunas líneas que yo he abierto de quehacer, darles pues desde meses atrás y por supuesto en los meses que siguen. Estoy atento a las intervenciones de mis compañeros. Muchas gracias, doctor Izquierdo. Le cedemos la palabra al maestro Manuel Campiña, por favor. Respecto a las clases que no toman, requiere papel de aclaradores de pandemia. Desde luego que tendríamos que generar condiciones para la gestión esta virtualidad. Y para que las futuras capacitaciones, pero no son cuestiones que salen de las posibilidades reales. Desde la universidad se pide, se identifica, se aborda a esta demanda, pero no es fácil de resolver. Lo que se está, sobre todo la capacitación de los que se está haciendo de pero el problema es que no se ha logrado verdaderamente que se empiece a generalizar en el profesorado. La universidad como una organización dedicada al conocimiento de la gente que va avanzando de una institución dedicada a la especialización, avanzó hacia una organización dedicada al conocimiento, estamos a requerimiento de la humanidad. Se plantea en algún momento que la UPN iba a ser un corte de educación refiriéndose a una institución de excelencia, que debería ser la guía de hoy. Entonces, en ese papel debería ser la guía de hoy de este proceso de disciplinación. Debería ser la mano derecha de la SED, pero para tener el muro de las naciones, más bien no abordaré acciones específicas en los principios de la educación. Necesitamos, me parece, emprender proyectos de investigación que den cuenta de la complejidad de la problemática de la ciencia de la tecnología. Me parece que podemos participar en resolver el miedo a la educación a distancia, pues mientras tenemos profesores de investigación como la Ciudad quien dice, ponga un niño en una computadora, una persona que le haga preguntas que le van a ayudar. Nosotros, como profesores, estamos viviendo como esta película, reducimos a los niños con el niño en esta realidad porque no sabemos lidiar con el desafío. En ese sentido, hay que reactivar, dar un cauce a proyectos de desarrollo de la universidad, como a la misma que tiene el nivel 4 en una licenciatura en especialidades de la educación. Este es un proyecto porque, como han hablado mis compañeros, la lógica que comenzó con la dirección de instituciones del país de la historia de la política. Desde luego, se ve fácil si se identifica estos problemas que vienen a que afectan al sistema educativo,
no deja de ser posiblemente, sino que son resultado de una dinámica social de retrasos en muchos aspectos. Pero en este escenario, a la universidad me parece que le toca hacer una evaluación muy completa de las problemáticas que se generaron, abordando puntualmente los aspectos que habría que abordar para evaluando, diagnosticando y poder así emprender acciones que pueden implementarse a través de las capacidades de la universidad a nivel nacional en problemáticas concretas. Esa sería mi interpretación. Muchas gracias, maestro Campiña. Le cedemos la palabra al doctor Bertis, por favor. Muchas gracias. Pues bueno, nuevamente les quiero compartir esta presentación que tenía, en donde más o menos me quedé. Bueno, aquí en los cambios en el contexto, quisiera, antes de responder a la pregunta de la situación actual, plantear estos antecedentes porque me parecen muy importantes. Así como planteé en la primera intervención que los proyectos que se hibridaron para sacar un proyecto unificado fueron pertinentes, dado el contexto que en ese momento la universidad, perdón, el sistema educativo nacional enfrentaba. El contexto fue transformándose y podemos identificar como algunos fenómenos o algunos eventos históricos muy relevantes que dieron cambios profundos y que fueron descontextualizando el proyecto inicial y por lo tanto dejándonos en una situación en la cual efectivamente se condiciona hacia un momento de reflexión para la transformación de la universidad. Uno de ellos es que las reformas en las escuelas normales elevaron en los 90 se empezaron a generar educación superior y por lo tanto el papel de la universidad para nivelar a los docentes que eran principalmente normalistas empieza a ser, si bien no en lo inmediato, sí un proceso en el cual la pertinencia de esta tarea empieza a disminuir y empieza a dejar de ser una tarea fundamental, una tarea de largo alcance. Porque en su momento era un proyecto de largo aliento y es un proyecto ya que solamente viene a recuperar o a nivelar aquellos docentes que no habían alcanzado a cursar su licenciatura en las escuelas normales. También hay una crisis económica, esto desde los 80 obviamente, pero que en los 90 ya empieza a sentirse con mucha más claridad, o a verse con mucha más claridad, que esta crisis económica y crisis, por lo tanto, también de la administración de las finanzas del Estado, por lo tanto, de la administración pública como tal, que lleva a un cambio de modelo, lo que hoy le llamamos el modelo neoliberal, pues empieza a ser discordante no solamente con la ideología, sino con las formas de hacer y de responder y de pensar el desarrollo del sistema educativo nacional desde la Universidad Pedagógica Nacional. Es decir, deja, y esto nos lleva hacia un distanciamiento respecto a la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades en general de la política del país, porque empezamos a hacer una universidad que se distancia ideológicamente, pero también pragmáticamente de lo que el gobierno esperaba o pretendía hacer. Ahora, en el 2018 hay un cambio de gobierno que propone un cambio también de modelo de gobierno que, si bien nos acerca ideológicamente con la universidad y nos hace más pertinentes ahora, es una condicionante que todavía no hemos alcanzado a construir como oportunidad de transformación al interior de la universidad, pero estos, digamos, son los antecedentes. Y pasamos de un momento donde los eventos históricos hacen que el modelo o el proyecto de la universidad empiece a ser, si no un poco pertinente, sí empieza a distanciarse con los intereses de un sistema educativo y de un gobierno en particular, y hay un momento reciente en el cual tenemos una reforma educativa que nos reposiciona, no solamente nos hace más pertinentes, sino reposiciona a la universidad en la misma Ley General de Educación en condiciones ya ahora de mejor apoyo hacia el fortalecimiento de la universidad,
todavía no estamos en un momento de replanteamiento. Bien, el momento o el panorama, y ya con esto cerraría, el panorama en el contexto actual es que las inercias, es decir, no hemos logrado el replanteamiento porque las inercias en los espacios de control burocráticos se presentan como resistencias conservadoras, es decir, pudimos hacer ya el Congreso Nacional Universitario, sin embargo, es la burocracia que asume que la transformación amenaza sus posiciones de control, de poder, sus privilegios financieros, etcétera, que hacen que tomen acciones en contra del desarrollo de estos procesos de transformación. También la escasez de recursos y las pocas capacidades estratégicas de la universidad propiamente nos ha llevado a que tampoco haya una buena respuesta, y esto tiene también que ver con nuestra propia capacidad de organización como comunidad para dar una buena respuesta hacia estas resistencias burocráticas. Y finalmente, las visiones para el proyecto de la universidad que se presentan como irreconciliables entre sí y por lo tanto también dividen los esfuerzos transformadores en vez de unificarlos. Y me parece importante recuperar la primera experiencia en la cual, si bien dos proyectos que parecían distantes terminan construyendo un proyecto de largo alcance para la construcción de una universidad nueva en ese momento, hoy podríamos intentar encontrar ese proyecto de largo alcance, de largo aliento, de visión de 20 años o de 50 años para la universidad, a partir de los elementos que nos convocan y a partir del análisis de la pertenencia del contexto. Esa es mi reflexión para esta parte. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Con esto concluimos el segundo bloque de la participación de nuestros ponentes. Les recuerdo al público que nos está acompañando que sus preguntas las pueden hacer vía el chat para que al final de este tercer bloque que vamos a dar inicio en este momento podamos empezar a responder estas preguntas por parte de nuestros ponentes. Sin más, doy la palabra al doctor Torres para que nos plantee él cómo ve la perspectiva de la UPN hacia el futuro. Gracias. Bueno, las necesidades que vivimos en las unidades UPN se fueron agudizando y finalmente quienes estábamos en una responsabilidad de dirección teníamos que encontrar caminos, teníamos que encontrar espacios de interlocución para esta mejora, ¿no? Fue así que en los últimos años, particularmente en la última década, ¿no?, algunos directores preocupados por esta situación nos agrupamos conjuntamente con académicos y empezamos a desarrollar lo que denominamos como reuniones interregionales, donde empezamos a poner al centro de nuestra agenda pues la situación de las unidades UPN, ¿no? Esto trajo frutos, empezaron a ver que como unidades podíamos articular esfuerzos en las regiones. Emergieron algunos programas académicos, ¿no? Como empezamos a compartir preocupaciones, etcétera, ¿no? Una serie de situaciones. De tal manera que esto lo empezamos a concretar antes de las campañas presidenciales y decíamos, bueno, tenemos que generar una serie de documentos que sinteticen toda esta situación de las unidades UPN para presentarla a los candidatos presidenciales. Y así lo hicimos en su momento, particularmente con el partido del hoy presidente, pues tuvimos dos contactos, uno en la campaña con el licenciado Esteban Moctezuma y otro cuando ya fue secretario. Y ahí se les pusieron todo este tipo de necesidades. En esos documentos que generó el grupo de refundación, pues está expresado lo que queremos para la universidad pedagógica. Pero tampoco desconocemos que hay otros grupos, que hay otras voces. Y bueno, entonces el mecanismo que se habló con la rectora en enero del 2019 fue que se realizara un Congreso Nacional Universitario. En ese Congreso Nacional Universitario podíamos empezar a encontrar las convergencias y desde luego poner en claro las diferencias que teníamos, ¿no?, respecto a los distintos temas que
que tienen que ver con la universidad. Uno de ellos es el asunto de la definición jurídica, por ejemplo. Pues hay voces que se pronuncian por la autonomía, hay voces que se pronuncian por como organismo descentralizado, hay voces que también se pronuncian por quedarse como están, ¿no? Pero no hemos tenido la oportunidad del espacio para comentarlas, para que cada uno de nosotros presente sus argumentos de por qué el posicionamiento que se está asumiendo. Creo que entonces el Congreso Nacional Universitario es necesario. Es necesario porque los problemas estructurales de la universidad pedagógica, yo le decía a la rectora cuando todavía era director de la unidad, le digo, parece ser que en estos 2 últimos años hemos estado como estáticos, ¿no? Porque se desarrollan, se modifican las leyes del servicio profesional docente, ¿no? Y con ello la Ley General de Educación, las otras leyes secundarias, se pone a debate el asunto de la Ley de Educación Superior, etc. Y nosotros seguimos en el mismo lugar, ¿no? Incluso las normales pues hicieron ya su proceso de congreso, de foro, de todo eso, y nosotros seguimos en el mismo lugar. No avanzamos en ese proceso de discusión. Creo que ya es momento de que los superianos nos pongamos de acuerdo, exijamos ya la realización del Congreso Nacional Universitario, porque hay muchos temas que tenemos que discutir y debatir al interior. Entre ellos, los principales, ¿no? Los que tocan discutir, que son el asunto de los problemas estructurales, como la definición jurídica, el financiamiento y el presupuesto, la infraestructura y el equipamiento, y algo que nos toca muy en particular a los superianos es el proyecto académico de la universidad. ¿Qué universidad queremos para los próximos años? Desde luego que lo que resolvamos en el Congreso Nacional Universitario es a nivel interno. Falta la interlocución con otros actores, ¿no? Con la propia Secretaría. Algo que hemos venido comentando también y poniendo en discusión todo esto ha sido con los actores del Congreso de la Unión, con diputados y federales. En la reunión que teníamos con la Comisión de Educación hace cosa de 10 días, más o menos, yo le recordaba que ya en la 4ª legislatura en la cual estamos planteando, y parece ser que no se ha avanzado absolutamente en nada. Pero bueno, el Congreso de la Unión tiene que ver con una cuestión importante también para el desarrollo institucional de la UPN, que es el presupuesto de egresos, ¿no? Ahí, pues es de todos conocido, ahorita no tengo el dato exacto, pero a la Universidad Pedagógica se le otorgan más de 800 millones de pesos anuales, ¿no? ¿Con fundamento en qué? Bueno, con fundamento en una matrícula que presenta, ¿no? Y si revisamos las reglas de cómo se define el presupuesto a través del FONE, pues efectivamente es con matrícula. Yo en una ocasión le decía a los senadores y a los diputados, bueno, no queremos que le quiten el presupuesto a la UPN, a Jusco, esos 800 millones que tienen, y que los distribuyan a las unidades, no. Queremos que apliquen el mismo criterio para las otras que tienen el mismo carácter de unidad, ¿no? En las entidades federativas. Una designación presupuestal en función a la matrícula que tienen. Entonces, cuestiones como estas que tienen que ver con el presupuesto, con la definición jurídica y por supuesto con esto que comentamos en el punto anterior de orientar el proyecto académico, pues son necesarias. El espacio ahora es el Congreso Nacional Universitario, que ya tenemos 2 años de espera para su realización y que podemos hacerlo aún en la condición en que estamos viviendo ahora, creo yo. Gracias. Muchas gracias, doctor Torres. Le cedemos la palabra al doctor Izquierdo, por favor. Sí, con todo gusto. Muy de acuerdo y siguiendo estos planteamientos del doctor Torres, vislumbro varios escenarios para este periodo de tiempo, para la siguiente década de la UPN. En un primer escenario ubico idealmente seguir y consolidar los esfuerzos, los trabajos realizados por el equipo de fundación de la UPN ahora en este sexenio.
Considero con firmeza que hay grave riesgo para la UPN si no se continúan esos esfuerzos, pues sus miembros reúnen experiencias, conocimientos, esquemas de proyectos consensados por años de lucha académica y social en bien de la UPN y con proyección a varias décadas. También en UPN tenemos amargas experiencias de estar a punto de dar un salto organizativo, como en el 2008, ya lo dijo el doctor Torres, o presupuestal, y se nos han venido abajo en pasadas administraciones. De manera local también nos ha sucedido como de manera nacional. No deberíamos bajar la guardia y dejar trunco ese avance hasta ahora conseguido. Aquí hay un desafío. Todo indica que ha ocurrido una renovación profunda de la planta académica y administrativa de las unidades en los pasados 10 años. Esto es, casi no quedan fundadores o fundadoras, y quienes se han incorporado necesitan urgentemente familiarizarse con las luchas pasadas y con sus banderas aún vigentes, resumidas en el movimiento de refundación. Que logremos avanzar en ese proceso depende en gran medida de que sepamos los antiguos convencer a los nuevos de la pertinencia de esas banderas, de su significado para su propia carrera académica, como para darle perspectivas a sus oportunidades laborales. La experiencia cruda nos muestra que las coyunturas, las oportunidades son caras. Y ojalá las autoridades, como los grupos académicos que impulsan la fundación, tengan claro que dichas oportunidades se escapan como el agua entre las manos. Tener disposición y ejercer el diálogo para dirimir las diferencias, doctor Vértiz también lo ha señalado, es clave para dar el siguiente paso hacia la consolidación de un marco legal adecuado a las actuales circunstancias, propio de una institución nacional, pública, de educación superior, con presupuesto transparente y con compromisos en los ámbitos locales y nacionales. Los grupos académicos han dado sobradas pruebas de creatividad y propuesta. Cabe y es momento del análisis de lo que tienen en manos y de proponer al gobierno federal su atención definitiva, pese a los silencios desde 3 legislaturas, como se acaba de señalar. En este primer escenario nos vislumbra una UPN con fuertes pasos hacia su consolidación, con fuerte presencia local, regional, nacional, más de lo que ya está, involucrada en la atención de los más urgentes problemas educativos, con grupos académicos especializados colaborando entre sí para su atención. También en ese primer escenario de una UPN que amplía su visión, incluyendo en su marco legal lo que ocurre de hecho en muchas de sus sedes, esto es que atiende a docentes de educación superior y superior, y que sea por la vía de la iniciación educativa o del diseño curricular, participa en intervenciones educativas interinstitucionalmente, incluso con instituciones de otros países, como lo hacen varios de sus grupos académicos. Lo que hasta ahora pudiera haber sido esporádico y casual, o por razones de lazos personales, como la asesoría educativa a otras instituciones, lo vislumbro también como una acción institucional reconocida como aportación social entre sus servicios educativos. Para terminar, veo otro escenario, el inercial, el más preocupante, de decadencia, ¿no? Pero hay que decirlo, con la desigualdad más acendrada que ya la hay reinando en sus unidades, abandonadas a su suerte. Algunas decenas que logran defender sus avances se relacionan con sus comunidades y algunos conservan sus condiciones de trabajo con liderazgos visionarios y comprometidos con sus entornos, con equipos de trabajo académico empeñados en atender la misión universitaria. Pero para otras, el ostracismo han sido relegadas y en algunas me temo que bien elegido. Las veo en el riesgo penoso y doloroso socialmente de haberse convertido en botines de gobernantes y del sindicato que se derriten y desaparecen sin dejar huella al disponer endogámicamente de las plazas sin criterios académicos, sin importarles sus estudiantes.
Efectivamente, es hora, como lo han dicho algunos dos de nuestros compañeros, seguramente tres indicados, urge exigir esa atención a los planteamientos que surgen de quienes estamos por la refundación. Hay tercera intervención. Muchas gracias, doctor Izquierdo. Cedemos la palabra al maestro Campiña. Nada más le pediría, maestro Campiña, un poco más fuerte su tono de voz, porque me dicen que de repente no se le escucha bien, por favor. Sí, a veces sí me digo mejor, pues subí el micrófono. Pero bueno, esperemos que sea mejor. Voy a tratar un poco más duro. Para esta última pregunta sobre cuál es la perspectiva del OPN para la próxima década, pues depende, ¿no? Porque esta pregunta desnuda la realidad de lo que se planteó desde el principio, las inercias. Aunque según como se vea, el decreto de creación da solidez al OPN, sobre todo en la capital, también tenemos un contexto de centralismo siempre renovado eternamente. La fortaleza que ha dado posibilidades de convivibilidad a la UPN con su marco legal también nos lo tiene. Voy a poner un ejemplo histórico. A pesar, en principio, en los primeros años de existencia de la universidad, a pesar de la resistencia de la comunidad universitaria al CENTE, en las épocas de juventud se tenían enormes vínculos con el poder. Es sabido que hablaba directamente con José López Portillo y movía muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el tiempo se candidateaba constantemente para ser secretario de Educación, aunque dice que no. Por ejemplo, en 1987, el CENTE logra la firma del esquema de educación básica. Con los profesores que estudiaban en la UPN podían duplicar o hasta cuadruplicar su ingreso. Y eso hizo que la demanda creciera enormemente. Llegamos a tener grupos de 100 alumnos. ¿Esto qué repercusión tuvo? Que se quebró prácticamente la universidad por tener que dar fotocopias a precio subsidiado. En cambio, con un CENTE totalmente cambiado, cuando deja la dirigencia Jorge y el resto, es condenada a hacer lo que las normales no quieren. Y entonces desde ahí andamos viendo que nos dejan. En esta época se crean los centros de maestros, totalmente duplicados de las unidades. Nuestro compañero Provinciano Moreno documenta que en 1996, ante un cambio planteado en el programa de desarrollo educativo, donde había más de 1 millón de profesionales por atender, se dejó para la UPN. En cambio, casi al mismo tiempo, en la UPN, para ver cómo dependemos hasta inconscientemente casi de las determinaciones de la política educativa, contrario a las posibilidades que debería tener una universidad, como dije al principio, dedicada al conocimiento que se deba a él. Tenemos que la maestría en desarrollo educativo se llama curiosamente igual que el programa de desarrollo educativo. Aquí van estos ejemplos que la universidad no ha logrado sustancias como para actuar por sí misma. Depende de lo que se quiera hacer con ella. Y esto va contra su carácter universitario, y esta limitación pues, nos impide beneficiar a la sociedad. Finalizo coincidiendo totalmente con el doctor Alfonso en la urgencia de dar condiciones jurídicas, las condiciones jurídicas que requiere la universidad, y desde luego adelante con José León. Bien, muchas gracias, maestro Campiña. Y pasamos a la opinión de nuestro último ponente para cerrar nuestro último bloque de este conversatorio, origen y futuro de la UPN. Adelante, maestro Vélez, por favor. Sí, muchas gracias, maestra Vicky Casas. Bueno, igual voy a apoyarme en una diapositiva para explicar esta última parte
de la discusión del día de hoy, la perspectiva de futuro para la universidad. Pues bien, completando y en el mismo sentido de las participaciones de los colegas que me han precedido, pues yo vislumbro, quiero separar de lo deseable a los escenarios probables, porque con la intención de poner los pies en la tierra y darnos cuenta de las posibilidades, de las oportunidades que podemos o no aprovechar en el contexto actual que enfrenta la universidad, quiero poner que por lo menos desde mi perspectiva, y creo que la de la mayoría, el escenario deseable es una refundación para la Universidad Pedagógica Nacional con la construcción de un proyecto de universidad democrático, es decir, el proyecto debe construirse de forma democrática en el contexto del Congreso Nacional Universitario. Aquí simplemente mi reflexión es que yo, digamos, ninguno de las personas que ahorita estamos, digamos, impulsando la transformación de la universidad, podríamos decir cuál es el proyecto en particular que va a terminar. Y por eso empecé mi análisis con los debates que se dieron para el inicio de la universidad, porque estamos en un debate y eso es natural. Toda transformación implica la confrontación de diferentes ideas, posturas, alternativas, pero lo único claro es que es necesario transformar la figura jurídica de la universidad para que tenga una mayor autonomía, una mayor capacidad, una mejor forma de distribuir y de generar una distribución equitativa de los recursos. Bueno, toda esa discusión que, si repito, me lleva más de los 5 minutos, pero ese es el escenario deseable. Ahora, ¿qué son los escenarios probables con base en las diferentes fuerzas y circunstancias que pueden suceder en el futuro? Uno, el escenario sea dirigido o gobernado predominantemente un escenario que favoreciera a la burocracia, ¿no? Y bueno, aquí yo digo que es una tensión porque estamos entre la burocracia y la gobernanza, entendida la burocracia no como el aparato necesario para la administración, sino como el gobierno de la élite especializada en la toma de decisiones y en la meritocracia versus la gobernanza, que es la posibilidad del grupo o de la institución, tanto colectivo, de darse su propio gobierno y sus propias normas. Entonces, en esta discusión está el escenario burocrático en donde la burocracia, dígase este grupo élite meritocrático que ocupa posiciones administrativas en la administración pública, dirige el proceso. Por lo tanto, con base a sus intereses vamos a ver una dilación del Congreso Nacional Universitario, llevado, si bien nos va a finales del sexenio, con decisiones colectivas acotadas, es decir, nos van a permitir decidir, pero ciertas cosas que no afecten los intereses o la visión o la posibilidad de control de la burocracia, obviamente una decisión controlada que por lo tanto lleve a reformas parciales, es decir, pequeños cambios y no cambios profundos, y por lo tanto, digamos, soluciones paliativas, observando la figura jurídica actual. Bien, este es el escenario que yo vislumbraría como un escenario probable si la comunidad no tomamos la gobernanza en nuestras manos. El segundo escenario es con gobernanza, lo cual supone una lucha contra la visión democrática. Entonces aquí tendríamos un Congreso Nacional Universitario a más tardar en el 2021, con decisiones colectivas vinculantes, es decir, no decisiones que una vez tomadas en el Congreso todavía pasen a un órgano pequeño que decida cuál de esas decisiones son viables y cuál no, sino que sean vinculantes, que sean tomadas de forma democrática, es decir, toda decisión, toda propuesta que se plantee en el Congreso debe ser ratificada por el Pleno del Congreso o por la comunidad en su conjunto a través de consultas. No hay otra forma en la cual se construya gobernanza con reglas democráticas. La otra sería ceder estas decisiones, pasarlas más como recomendaciones que como resolutivos del Congreso para que la élite decida qué de eso vale la pena para ellos llevar a cabo. Reformas profundas, por lo tanto, sería la consecuencia de un Congreso así, con reglas democráticas, planteamientos de largo alcance, es decir, una reforma que mire a la universidad en un contexto de 50 años, obviamente con una figura jurídica fortalecida, con las limitaciones evidentemente que tenemos en el contexto de una pospandemia, con recortes presupuestales, pero con una figura jurídica que posibilite en los 50 años una transformación profunda. Y aquí mi reflexión de cierre es algo que
he escuchado mucho a la parte burocrática de aquellos que se dejan convencer por la burocracia, es que a nosotros nos toca hacer la propuesta, a la comunidad universitaria. Al gobierno le toca decidir qué de esa propuesta implementa inmediato y que lo deja como una agenda de transformación de largo plazo. Pero si no nos damos esa agenda de transformación de largo plazo en este momento histórico, que tenemos la oportunidad de hacerlo, vamos a aceptar una reforma de corto alcance, incompleta y solamente paliativa. Bien, esa es mi reflexión. Muchas gracias. Bien, muchas gracias al doctor Bertis. Con esto cerramos el tercer bloque de este conversatorio y damos paso a la ronda de preguntas y respuestas. Como habíamos señalado, las preguntas tienen que ser hechas en el chat. Tenemos ya aquí una serie de preguntas que nos ha hecho llegar el público a lo largo de las intervenciones de nuestros ponentes y vamos a hacer lo siguiente para aprovechar el tiempo, nos quedaría aproximadamente una media hora. Voy a tratar de unificar las preguntas por bloques que han llegado para avanzar en las respuestas. Hay una pregunta que nos hace Alejandra Nolasco de la unidad UPN 211, donde nos plantea que qué sucedió con la 4T y la UPN, ya que en un principio se hablaba de articulación entre las políticas de la 4T y la UPN, y ahora no queda claro dónde se encuentra. Tenemos otra serie de preguntas que tienen que ver con la presentación y la preocupación, por ejemplo, de Felisa Ayala, que nos habla de las posibilidades para que se dé realmente el Congreso Universitario y que en este haya mayores facultades legales y presupuestales que permitieran fortalecer a las unidades UPN. También, en relación con la refundación, nos hablan de que realmente en la refundación se podría hablar de una universidad pedagógica autónoma y el doctor Luis Martín Hernández les pregunta si estarían de acuerdo en que tendría que haber un relevo generacional que dé otro matiz a los principios fundacionales de la UPN. Para iniciar la ronda de preguntas, yo dejo aquí estas preguntas a nuestros ponentes y les pregunto quién desea empezar la ronda de respuestas. El maestro izquierdo, por favor. Con gusto quiero atender esta última pregunta o observación sobre el relevo generacional. A través de un grupo que tenemos en Yahoo, cerca de 300 académicos de las unidades, pregunté en días pasados a colegas cómo andaba la permanencia o no de sus fundadores, y la respuesta al menos de 5 colegas de 5 diferentes unidades fue que quedaba 1 o 2, máximo 2 de los fundadores. En otras palabras, tengo la sospecha, no solo la evidencia de esas 5 unidades, más aquella en que yo trabajo, en que ese relevo generacional ya ocurrió la pasada década y que quizás los hábitos son los que no hayan sido relevados y haya que incidir sobre ellos. Pero en términos de personas ha cambiado seriamente el personal, tanto administrativo como académico, así que nos encontramos en su mayoría con personal con mucho menos que 20 años y que 20 años poblando la universidad pedagógica. Solo atiendo esa pregunta para que mis colegas también tomen su turno. ¿Quién de ustedes quisiera seguir? Yo quisiera... Piña y luego el maestro Torres, por favor. Quisiera comentar la relación de la UPN con la 4T. Para mí, la 4T se ha mostrado muy fuerte, ¿no? Ha estado sólida, ha estado apoyada en la fortaleza del Estado, pero ¿quién no ha podido lograr? La sede.
Entonces nosotros no tenemos esa posibilidad, ¿no? No podemos cerrar días, no podemos hacer lo que ellos hicieron, ¿no? No tenemos esa calma, esa presencia. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es lo que en algún momento nos reclamó Pablo Latapí cuando nosotros estuvimos en la universidad. Nosotros tenemos que estudiar muy bien las políticas educativas, tenemos que ver nuestras posibilidades, tenemos que ofrecer soluciones, tenemos que ganarnos esa confianza, no nos queda de otra, que es un bregar eterno, pero ayudaría mucho que instancias como el Congreso Universitario, a ver si nos podemos poner de acuerdo con autoridades, las autoridades y el personal académico, si podemos por fin llegar a acuerdos mínimos que hagan que actuemos en consonancia para avanzar. Eso es el comentario. Bueno, creo que como muchos tenemos una preocupación porque estamos por entrar al tercer año de gobierno de la cuarta transformación y yo insisto, seguimos en el mismo lugar prácticamente, ¿no? Por eso la insistencia de que el Congreso Nacional Universitario se desarrolle de inmediato para poder empezar a discutir y a debatir sobre todas estas cuestiones. Una de las cuestiones, yo insisto, ha sido el asunto de la definición jurídica, ¿no? Hay voces muy bien argumentadas que han presentado y se pronuncian por el asunto de la autonomía, ¿no? Hay otras voces que se han pronunciado de igual manera argumentadas que se pronuncian por el asunto del organismo descentralizado. Bueno, cualquier decisión que se tome es muy compleja. Es muy compleja porque tenemos que recordar que esto atraviesa la soberanía de los gobiernos estatales que tienen a su cargo las unidades CPN, ¿no? O sea, en Sinaloa hay un organismo descentralizado, en Chihuahua hay un organismo descentralizado, en Durango, ¿no? La propia unidad Ajusco, y luego las otras unidades que han tenido respaldo en los propios reglamentos, ¿no? O normatividades de sus entidades federativas. Entonces, lo que nosotros inicialmente visualizábamos, pues de que lo que se resuelva del Congreso Nacional Universitario va a tener que necesariamente pasar por un acuerdo de orden presidencial, ¿no? Para empezar a aclarar el rumbo de la universidad en estas cuestiones. Y sobre la cuestión del relevo generacional, yo creo que se está dando de manera natural en muchas unidades, particularmente yo les compartiría que en el estado de Hidalgo, una de las políticas que se han generado desde quien está al frente o quien ha estado al frente de la dirección de la unidad, es ir incorporando a los propios alumnos, ¿no? A la planta académica mediante los procesos que hay, de tal manera que ahorita tenemos, por ejemplo, como asesores académicos, como colegas, tenemos a un gran número de licenciados en intervención educativa, ¿no? O quienes han estudiado la maestría con nosotros, pero también se abren los espacios para académicos de otras, que se han sido formados en otras instituciones. Entonces creo que se está dando de alguna manera, de forma natural, este relevo generacional. Bien, le damos por último la palabra al doctor Verdis, por favor. Ahí está, muchas gracias. Bien, pues yo también comparto la opinión que se ha hecho sobre la que hizo Manuel Campiña sobre la 4T. Con un matiz, nosotros hemos tenido, el grupo de representación por través de diferentes miembros, se han realizado reuniones con el secretario de Educación, con la Cámara de Diputados, con la Cámara de Senadores, con miembros de la 4T de primer nivel. Y en todas las reuniones, digamos, los argumentos, los planteamientos han encontrado empatía en ellos, ¿no? Y de alguna manera siempre salimos con la percepción de tener cierto apoyo
desde el proyecto de la 4T sobre todo lo que es la necesidad de una transformación de la UPN, porque además da la percepción de que ellos sí miran, a la 4T sí están mirando a la Universidad Pedagógica Nacional como un eje necesario para fortalecer el sistema educativo nacional. No es gratuito que la reforma de 2019, el artículo tercero y la nueva Ley General de Educación planteen que como obligación del Estado el fortalecimiento de las escuelas normales y de la Universidad Pedagógica Nacional. Y bueno, y de los centros de actualización de maestros. Me parece que eso no es gratuito, sí me parece que hay una mayor empatía, hay una buena oportunidad de lograrlo, pero digamos que la lectura que yo doy es que en medio, porque con quienes no hemos podido hablar, no nos han recibido más que antes, una sola vez, antes, digamos, de iniciar propiamente la gestión, ya era la rectora, una sola vez se pudo tener una entrevista con la rectora, con el subsecretario de Educación Superior ninguna vez. Entonces, me parece que es esa burocracia que no se asume, por lo menos en el caso de la rectoría, no se asume como una rectoría transicional, una rectoría que debe dar pie, cauce a la transformación. Se asume como una rectora que, bueno, ¿y por qué no voy a tener el periodo completo o más que eso? Entonces, ahí está esta tensión en medio. Entonces, no hay un buen diálogo entre los que estamos abajo, el lápiz estratégico de la 4T y las burocracias de implementación. Es donde tenemos que dar la lucha como colectivo, como grupo de comunidad académica. Y bueno, sobre la otra pregunta, me parece que la cuestión del financiamiento es bien complicada, pero hemos tenido avances, discusiones, ahí están los documentos. Me parece que el cambio de la figura jurídica es fundamental para poder tener una mayor autonomía de gestión sobre las partidas que se designan a la universidad a través del FONE a los estados y no estar dependiendo de la discreción de cada autoridad estatal sobre lo que se va a asignar. Eso es fundamental. Es afortunado que no se hayan desaparecido los fideicomisos, bueno, son 4 los fideicomisos del sector educativo. Finalmente, el fideicomiso de fortalecimiento para la investigación y la innovación científica de la Universidad Pedagógica Nacional sigue vigente. Me parece que lo que tenemos que dar es la lucha para que sea un fideicomiso que rinda cuentas, que no se tome decisiones discrecionales por la cabeza de la universidad, sino que esté a través de comités, que también sea una decisión colectiva, colegiada, porque hasta donde dio el último informe, el informe final del rector Cedillo, pues ese fideicomiso tenía 58 millones y puede incrementar. Para eso son los fideicomisos, ¿no? Porque los servicios educativos que se presta pueden hacer que se incrementen. Y eso podría ser un gran mecanismo para lograr distribuir de una mejor manera recursos a través de la ciudad. Se ha utilizado para no ejercer. Lo importante es que se ejerciera por proyectos de investigación y de fortalecimiento. Y bueno, respecto a la autonomía, me declaro, no es que no tenga una opinión, pero siento que en estos momentos del diálogo universitario que tenemos como comunidad, me parece que, en mi opinión, no vendría a llegar a los propósitos del Congreso Nacional Universitario de la Transformación. Entonces, solo digo que todo es posible, es cosa de que el Congreso se ejerza bajo reglas democráticas y que su decisión sea vinculante para la transformación. Y bueno, finalmente, el relevo generacional, pues coincido que ha sucedido, lo que pasa es que sucede de manera lenta. Y lo que no ha pasado es que no existen mecanismos, por lo menos atractivos y no decentes, para que los colegas que ya tienen una antigüedad suficiente se animen a dejar, digamos, su plaza y asumir lo que sería su pensión, porque hay una disminución en la calidad de vida. También por ahí tenemos una propuesta de algunos colegas que integramos el documento que es público sobre la propuesta de refundación, sobre cómo generar algún mecanismo para hacer una mejor liquidación, un retiro adecuado, pero bueno, ese es un tema de incentivos finales que hay que encontrarle su cuadratura, no está tan sencillo, pero bueno, como sea, lo que mencionaba suceder, cuando suceda ya casi completito, pues básicamente los que estamos hablando estaremos ya igual
ya en condiciones de jubilarnos, si queremos jubilar posiblemente, ¿no? O si los incentivos cambian, pues tal vez lo estaremos haciendo. Bien, estas están mis opiniones, pues muchas gracias, gracias a todos los que nos han acompañado y gracias a mis colegas por acompañarme en este conversatorio. Pues muchas gracias a los ponentes. Pasamos a una segunda ronda de preguntas que gira básicamente por la preocupación de nuestro público en relación a las condiciones con que están operando las unidades UPN. Por ejemplo, el doctor Martínez nos dice cómo se podría mejorar los niveles de formación de la planta docente. ¿Cómo podemos hacer para que la institución tenga una mayor difusión entre los maestros del tipo de oferta educativa que ofrece? ¿Cómo podríamos activar la respuesta de la UPN ante la crisis, dada la falta de aulas, tecnología y capacitación tecnológica a lo que nos enfrentamos? ¿Qué podríamos hacer para aumentar nuestra matrícula escolar y garantizar que sus egresados se integren adecuadamente al campo laboral, dado que esta es una problemática actual? Y una última pregunta de la maestra Ayala que dice, si consideran ustedes que la universidad estaría condenada en el marco de esta austeridad implementada por el actual gobierno a permanecer en estas condiciones de precariedad en el marco de la educación superior. Les pregunto a nuestros ponentes quién desea iniciar la ronda de respuestas. Otra vuelta al maestro Izquierdo, por favor. Sí, al menos me gustaría atender dos de las preguntas que planteó uno de los maestros, cómo colaborar, qué hacer para mejorar la formación de la planta académica o su superación. Creo que hay experiencias, digamos, exitosas ya en unidades en que hemos codiseñado programas de estudio. Algunos se han registrado en la UNSCO, otros se han registrado en nuestras entidades y hemos colaborado tanto en profesores como en diseño para operarlos. De manera que ya hay experiencias, yo creo que su continuación es válida, es necesario, está ocurriendo ahorita en marcha con los varios doctorados y algunas maestrías. De modo que aquellas unidades que no están todavía participando en sus esfuerzos, yo creo que si dicen esta voz es mía, si lo piden, si lo solicitan, seguramente encontrarán respuestas de otros colegas. Y no estoy hablando solo de sus directivos, sobre todo de sus plantas académicas, individual o colectivamente, para intentar que esos programas de ser, echar a andar, operar esos programas de superación. Estoy hablando de respuestas al mismo nivel, respuestas de pares, respuestas entre colegas, que pueden o no pasar por las autoridades directivos. Porque no digo que no sea oposición a que esto ocurra, y entonces podemos brincarlo, lo hemos hecho en el pasado. Hemos hecho muchos quehaceres sin consultar a directivos y han fructificado, pero claro que es algo siempre si hay respaldo a conseguir. De modo que yo veo ahí todavía una área importantísima de crecimiento, como de apoyo mutuo y más en estas condiciones de austeridad. No soy partidario del trabajo gratuito, pero lo hemos hecho toda la vida, en esos 40 y tantos años, y no me extrañaría que lo sigamos haciendo porque creemos en esta universidad y en lo que mutuamente nos debemos moralmente entre colegas. Respecto a la difusión de sus programas, hace años yo preguntaba oficialmente, hace como 7 u 8 años, a la autoridad de la UNSCO que me pasaran un listado de los programas nacionales. Y una vez y otra vez escribí, una y otra vez no me contestaron. ¿Qué dije yo? Pues voy a tratar de reconstruir preguntando uno por uno las unidades a qué programas tienen. Y como esa tarea era urgente, no todos me respondían, dije, pues qué caray. Voy a hacer un espacio en Facebook que se llame Programas Educativos de la Universidad Pedagógica Nacional, que existe en Facebook.
Y dije, voy a montar ahí los PC y a ver si mis compas de otras unidades suben los suyos y hacemos un directorio nacional disponible públicamente. Yo creo que está relativamente abandonado ese grupito, pero si todos lo alimentamos, si todos los colegas del grupo de refrigeración hacen el suyo y quienes ahora lo preguntan, podemos construir un catálogo nacional actualizable mes a mes para que cualquier ciudadano del mundo, no solo mexicano, conozca qué programas operamos. Yo creo que no faltarán estudiantes, profesores que le den orden a las inserciones que se hagan para poner ese catálogo a disposición de manera ordenada y que sea un instrumento para el grupo de refrigeración en su argumentación para entender, uno, lo que existe y la capacidad de propuesta, de iniciativa y de creatividad de sus plantas académicas. Solo abordo estos puntos y así mis colegas también aportarán los suyos. Bien, si no se ponen mis demás ponentes, le doy la palabra al doctor Torres, por favor. Bueno, recordaba ahora a propósito de una de las preguntas. Nosotros tardamos en la UPEN Hidalgo 5 años, casi 6, para que nos autorizaran el doctorado. Nos tardamos o nos tardaron, ¿no? En la toma de decisiones que hacen en el Cusco, nos tardaron alrededor de 3 años para que nos autorizaran una maestría para educación media superior. Eso lo planteamos como una problemática porque inhibe muchas veces la producción académica en el asunto de creación de nuevos programas educativos. Tiene que ser el ACUSCO quien nos autorice, ¿no? ¿Por qué no darle la oportunidad a las unidades o a figuras colegiadas regionales, ¿no? Para la autorización de los programas educativos? Eso seguramente puede detonar, ¿no? Que haya programas educativos, pues aparte de que son pertinentes para las regiones, pues programas educativos más dinámicos, ¿no? En su creación, ¿no? En su autorización por parte de profesiones. Eso puede ayudar bastante y desde luego también dar la oportunidad de que entre las unidades se puedan compartir estos programas así como lo plantea el doctor Izquierdo. Creo que eso ayudaría bastante para empezar. Sobre las otras cuestiones, también es necesario recordarlo, pueden encontrar en el Facebook de Refundación. Recientemente, a finales del mes de junio, planteamos unas ideas de lo que consideramos un plan emergente que tiene que ver con esta situación de pandemia, ¿no? Un plan emergente que aborda distintas cuestiones, entre ellas la formación del personal académico y no docente de la propia universidad, que tiene que ver también con un asunto de inyectar recursos presupuestales para que las unidades al interior del país puedan tener las condiciones para una buena plataforma de difusión y divulgación, ¿no? También la cuestión de inyectar recursos para que los estudiantes se les puedan dotar de equipos, ¿no? Es sabido de todos el origen que tienen nuestros estudiantes, muchos vienen de zonas vulnerables, ¿no? Están en condiciones poco favorables para enfrentar este asunto de la pandemia. Entre otras ideas, planteamos eso en el plan emergente y en otros documentos que hemos planteado, pues estamos mirando todo el asunto de refundación de la UPN de manera integral. No es el asunto, yo digo, uno de los asuntos clave es el asunto de la definición jurídica, pero no es el único asunto. También van ideas para el asunto del proyecto académico, van ideas para establecer estrategias de financiamiento, van ideas para el asunto de la atención de los asuntos laborales. O sea, lo estamos mirando de manera integral y creo que los documentos que se han elaborado expresan en gran medida una serie de propuestas. Lo que pasa es de que, y estas propuestas han sido presentadas ante las autoridades, ante las figuras legislativas, no hemos encontrado la respuesta que quisiéramos y por eso insistimos en la idea de que el Congreso puede darnos fuerza para que todos juntos construyamos y reforcemos una serie de propuestas que beneficien a la UPN y sus unidades.
Muchas gracias, doctor Torres. Ahora le cedemos la palabra al maestro Campiña, por favor. Sí, gracias. Yo quisiera abordar un poquito la parte de la ronda anterior rápidamente, porque se me ocurrió que lo de la definición jurídica, aunque hay otras cosas a trabajar, es central. Esta relación entre autonomía y descentralización que se está ofertando de primera mano, es importante porque va en las condiciones de posibilidad. Y aquí hay un debate muy interesante de la Jusco, al menos, que no es una cosa que hemos tenido que enfrentar, que es la UPN. Hay personas, voces muy influyentes que dicen que la UPN es la Ciudad de México, como es legalidad. Nosotros hemos sostenido y sostendremos que la UPN es toda, porque el proyecto es nacional y no se puede desvincular. Pero entonces, ¿qué implicaría, por ejemplo, la autonomía? La autonomía, así como está, sería tal vez para Cusco, y todavía dejar más de lado a las universidades estatales, a la mejor incluso dejar su rectoría, tal vez quedaría con un organismo creado en proceso, tal vez bajo el PEMARE, no sé qué pudiera ocurrir. Tiene que ver, y esto lo digo con cómo podríamos aumentar la matrícula escolar. Desde luego, somos una universidad, nos debemos al conocimiento, nos debemos al estudio de la realidad, y entonces tendremos que estar respondiendo atinadamente a todas las necesidades y generando continuamente programas de actualizaciones, diplomados, especialidades que den respuesta a las necesidades que sean contingentes para el sistema educativo. Creo que ahí nos falta como más dinamismo, es cuestión otra vez de recursos, de libertades, de definiciones jurídicas, de ordenamientos legales. Entonces, nos hace falta también mucha gestión para educar a nuestros egresados. Nos hace falta brindar a lo mejor una política específica para que nuestros egresados se incorporen como docentes, aunque esto se alega que es caro para la universidad, porque tendría que permitírseles en algunos casos. Se espera que lleguen formados, quizás valdría la pena intentar un programa donde los alumnos que estudien en la maestría, por ejemplo, puedan incorporarse y se les apoye para lograr un doctorado. Hasta aquí, y muchas gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias, maestro Campiña. Y por último, cerramos la participación de nuestros ponentes el día de hoy con la opinión del doctor Bernis, por favor. Bien, muchas gracias. Pues a mí me parece que uno de los elementos fundamentales para entender toda esta problemática justamente es la transformación que necesitamos, porque efectivamente el fondo de todas las carencias de la formación docente, de la infraestructura, del equipamiento, tiene mucho que ver con la capacidad organizativa, la misma difusión, la inconexión. Todo eso es producto de una UPN que después de la descentralización fue atomizada. Sabemos desde la perspectiva, por los que hemos estudiado las perspectivas sistémicas, sabemos que una organización, una universidad nacional que está organizada, está vinculada entre los elementos, pues como sistema es más que la suma de las partes. Y lo que pasó después de la descentralización es que cada UPN, cada unidad es una parte que por sí misma hace esfuerzos autorizados, pero que no logra una conexión que pudiese ser potencialmente mucho más fuerte, una difusión muy sólida, un reconocimiento de los talentos que hay. Yo recuerdo que en 2008 intenté hacer
un proyecto para identificar quiénes somos en términos de académicos, quiénes somos, qué hacemos, dónde estamos en la UPN, y fue imposible. Ahora, en el grupo de refundación tenemos varios años también intentando hacer un censo de los académicos del país, y ha sido con buenos avances, sí, pero no tenemos un censo claro, ha sido una tarea titánica, y efectivamente, sí, eso nos habla de la incapacidad sistémica de organizar. No podemos hacer una difusión, un proyecto, si no sabemos, un proyecto nacional, si no sabemos qué talentos tiene la universidad. La Ley General de Educación actual establece que las universidades deberán propiciar la movilidad docente. Pues en la UPN sería genial, porque podríamos llevar a aquel académico que tiene las mejores capacidades a aquella aula, grupo, programa donde mejor impacto va a generar, y así, de forma rotativa, en todos los programas para impartir, si supiéramos dónde está el talento. Entonces, todo ese problema se traduce en una necesidad de transformar la universidad hacia una figura jurídica que articule con sus sistemas bien establecidos. El problema, por ejemplo, es que como lo decía mi colega Carpiña, la rectoría de la universidad, la rectoría de Ajusco, el Consejo Académico Nacional, lo estamos viendo en crítica de hoy, de un foro que hicieron los consejeros académicos en la UPN, es que están convocando a Ajusco, es decir, no es una convocatoria nacional, aunque ellos son miembros de un Consejo Académico Nacional, ni siquiera se dan cuenta, se asumen como tales, porque hay esa endogamia ya, nada más de que es solo la unidad de Ajusco, cuando en realidad deberíamos tener una estructura de sistema, de organización, que realmente unifique, estructure, de representación, de juego y además reconocimiento y posibilidad de acción. Y bueno, nada más quiero comentar que uno de los esfuerzos, eso sí me parece importante, porque a pesar de todo, logramos convencer a principios del 2019, no, a finales del 2018, tanto a la Secretaría de Educación como a la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados, de la necesidad de un fondo de fortalecimiento para la UPN, en tanto se hace su reestructuración de su fundación, en tanto cambia la figura jurídica, planteamos la necesidad de un fondo que permitiera fortalecer en esos rubros formación docente, infraestructura, equipamiento y desarrollo curricular. Así lo solicitamos, y nos sorprendió mucho que, bueno, obviamente solicitamos un monto como carta a Santa Claus, con una cantidad, una bolsa de recursos que obviamente no sé lo que se reflejó, pero sí se reflejó en una dotación de un fondo de fortalecimiento con una cantidad menor, que ahorita no tengo claro cuánto fue, pero era algo que todavía podría servir. Sin embargo, durante 2019 quedó, no sé si estuvo ejercida, si se transfirió a otros fines, pero finalmente, pues, ante la opacidad, ante la rendición de cuentas, todos los que vivimos todos los días, siendo un fondo destinado al fortalecimiento nacional hacia las unidades, pues digamos, muy lamentable que no tengamos esa información. Y bueno, yo sí quiero plantearlo porque me parece que esos son los elementos en los que tendríamos como colectivo estar insistiendo todo el tiempo, ¿no es cierto? Tratar de vencer a la burocracia sus intereses en defensa del interés colectivo, en este caso ese fondo, debimos haberlo defendido mejor para que se ejerciera en esos rubros de fortalecimiento para las unidades, el desarrollo curricular, la formación docente, el equipamiento, la infraestructura. Después los rubros. Con el equipamiento o la infraestructura hubiese sido un buen, pero bueno, esa es mi participación por hoy, y bueno, muchas gracias, les agradezco a mis colegas Alfonso, Manuel y tocayo Miguel Ángel Izquierdo el haber compartido estas reflexiones esta noche. Abrazos para todos ustedes, muy agradecidos también. Nada más para terminar nuestro conversatorio de hoy, felicidades a toda la comunidad peniana. Nos queda claro de todas estas participaciones que necesitamos impulsar el debate entre todos los miembros de la comunidad que nos permita llegar a consensos y cubrir esta meta de refundar nuestra institución. Y un último aviso antes de irnos: este grupo de refundación está organizando conversatorios que realizaremos cada miércoles durante
durante el mes de septiembre, donde participarán compañeros académicos, compañeros estudiantes, compañeros administrativos y rectores de nuestra universidad. Así es que les pedimos que estén atentos a nuestros avisos y los esperamos en nuestro ciclo de conversatorios. Muchas gracias a ustedes por su participación y feliz 42 aniversario. Saludos a todos. Gracias. Saludos a todos.